días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Bienvenidos en esta preciosa mañana a estudiar la palabra del Señor. Hemos escuchado en esta semana del avivamiento, ya van 2 semanas de avivamiento allá en la Universidad de Kentucky, pero también hay avivamiento en nuestro corazón cada vez que abrimos la palabra del Señor y estudiamos lo que el Señor tiene que decirnos para nosotros. Podemos mirar que el Señor viene pronto. Escuchamos de guerras, hay guerra, rumores de guerras. Hemos visto terremotos en diferentes lugares de gran magnitud. Esto trajo hambre y aún seguimos bajo el COVID, que son pestes. Así es que es tiempo de buscar más del Señor y de acercarnos más al Señor y de conocer su palabra. Por eso estamos aquí fielmente tratando de estudiar la palabra del Señor. Ahora abra su Biblia, vamos a continuar con el capítulo 19, Primera de Samuel 19, verso 1 al 24, donde lleva el título Saúl procura matar a David. Miramos que este comportamiento comenzó desde el capítulo anterior y no ha desistido, él sigue con su plan. Vamos a leer los versos de partida, como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo, y dice así su palabra. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete, y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Oremos. Padre que estás en gloria, precioso Dios, único y soberano Rey de toda la tierra, Señor del cielo, venimos delante de tu presencia, Señor amado, con un corazón contrito y humillado, Señor mío y Dios mío, buscando tu rostro santo, Señor amado, pidiendo, Señor mío y Dios mío, que tu presencia se deje sentir en nuestras vidas, maravilloso Dios, y en nuestros corazones. Pedimos en esta hora que sigas enviando tu ayuda, Señor del cielo, a aquellos lugares, maravilloso Dios, que necesitan, Padre Santo, de esa mano amiga, de esa mano humana, Señor del cielo, para seguir levantando esos escombros, Señor mío y Dios mío, rescatando a los que tú les hayas permitido la vida, maravilloso Dios. Gracias por tu provisión, maravilloso Dios. Son tantos los favores que hemos recibido de tu mano que no podemos enumerarlos, Señor, más por cada uno de ellos. Gracias. Gracias por esta lluvia, Señor del cielo, que ha caído sobre nuestra ciudad por 3 días. Es bendición, Señor mío y Dios mío. Guárdanos, Señor amado, en nuestro caminar, precioso Dios, y a cada uno de mis hermanos, Señor mío y Dios mío. Ahora pedimos quietud en nuestra mente, Señor amado, que abramos nuestro corazón a tu palabra y que tu Santo Espíritu una vez más tome control de todo lo que hagamos en este lugar. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y con gozo decimos amén, gloria al Señor. La semana pasada Saúl declaró abiertamente su odio contra David. Las doncellas, ¿verdad?, salieron cantando su canto de victoria, y a Saúl no le gustó la segunda estrofa, en la cual exaltaban más a David, ¿verdad? David iba ganándose el aprecio y el cariño del pueblo de Israel, se estaba convirtiendo en un héroe nacional, mientras que Saúl iba perdiendo terreno ante el pueblo de Israel. Y hemos dicho en muchas ocasiones que cuando tiramos lodo, perdemos terreno. Y esta era la situación de Saúl. Le estaba tirando lodo a David para deshacerse de él, y él era el que iba perdiendo terreno, ¿verdad? Ahora, Saúl también insiste
en hacer a David su yerno, ¿verdad? Recordamos que primeramente le da a su hija mayor para cumplir la parte del premio que ya David se había ganado. Era el premio por haber matado a Goliat, pero cuando se llegó el tiempo de dársela como su esposa, se la dio a otro hombre, se chamaqueó a David. Por este motivo, David ya no quería ser el rey, no quería ser el yerno, del rey, ¿verdad? Y con todo motivo, porque ya lo había engañado una vez. Comienza David a pedirle a sus siervos que aboguen por él, porque de alguna manera quiere hacer de él su yerno. Ahora, pero David, ¿verdad?, no quería nada gratis. Le estaban diciendo, tú no tienes que hacer nada, el rey te quiere bien, hasta que el rey propuso que no se le diera dote por su hija, solamente que David le consiguiera 100 prepucios de los penes de los filisteos. Y a David le gustó la propuesta porque él no quería nada gratis. Dice, yo no voy a tomar nada que no me cueste. Esta era una de las características de David, no quería nada regalado. Le gustó la idea y salió contra los filisteos. Ahora, estos 100 prepucios que Saúl pedía, en realidad eran 100 oportunidades para que los filisteos se deshicieran de David. Él deseaba la muerte de David en esa hazaña, mas sin embargo David no le trajo 100, le superó la suma, le trajo 200 y así tomó a Mical, su hija, como su mujer. Ahora dice el verso 1, habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Ahora ya es un ataque directo. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete. Ahora, en este capítulo comienza la persecución de Saúl a David, ¿verdad? O intensifica, porque ya en el anterior ya lo estaba persiguiendo. Vemos hasta este momento que todos los planes que Saúl se ha maquinado contra David le han fallado. Él mismo intenta matar a David en 2 ocasiones. Mientras David está tocando el arpa, él lanza su lanza contra David, tratando de clavarlo en la pared. Por lo cual David sintió la necesidad de alejarse del rey para así evitar la muerte. Ahora, en todo esto, vamos a mirar también la participación de Jonatán a favor de David. Ellos hicieron amigos, eso lo miramos en el capítulo anterior, e hicieron un pacto en esa amistad, ¿verdad? Y hablamos que esa era una amistad limpia y sincera, en la que llegaron a ser grandes amigos y amarse, apreciarse y admirarse como amigos. Aclaramos la pureza de esa amistad en el capítulo anterior. Ahora, Jonatán está mirando las injusticias de su padre y está abogando por David, aclarándole a Saúl que nada malo hay en David, que él no le ha hecho nada malo para que ahora tome esa actitud contra él y le desee la muerte. Ahora, en todo esto, mis hermanos, hay una enseñanza para nosotros. Tenemos que identificar el verdadero enemigo. Saúl no está identificando al verdadero enemigo. Está perdiendo el tiempo persiguiendo a David en vez de perseguir al verdadero enemigo, que son los filisteos, ¿verdad? Podemos estar persiguiendo al enemigo equivocado. El enemigo equivocado no son los de tu familia. El enemigo equivocado no son los de tu trabajo, ¿verdad? El enemigo equivocado no es tu esposo. Tenemos que identificar quién es el enemigo para enfocar todas nuestras fuerzas en pelear contra el enemigo y no estar entretenido en cosas, ¿verdad?, que en primer lugar le desagradan al Señor y que estás perdiendo tu esfuerzo, en pocas palabras. Ahora, recordamos, ¿verdad?, que este rencor o odio de Saúl
vino a causa del canto que cantaron las doncellas en ese canto de victoria, ¿verdad? Lo leemos en el capítulo anterior, verso 8, dice, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, dieron 10,000 a mí, dieron 10,000 a David, más 1,000 a mí, solamente falta que David quiera quitarme el reino. A este punto Saúl comienza a sospechar que David era el candidato para tomar el reino de Israel. Y Jonathan lo nota, por eso le promete abogar a David si es que Saúl está haciendo algo indebido. Yo te voy a abusar si es que mi padre atenta algo contra ti. Ahora, en este estado, Saúl se convierte en tipo de Satanás y David se convierte en tipo de Jesucristo en esta persecución. Yendo a la palabra del Señor, Satanás ha estado reinando desde que el mundo cayó en el pecado. La Biblia le llama el Dios de este mundo. Más adelante Jesucristo le llama el príncipe de este mundo. Y sabemos que ya Jehová Dios de los ejércitos, el Padre, ungió a Jesucristo para ser el rey de esta tierra, pero aunque Él es el ungido de Dios, Satanás sigue haciendo todo lo posible para que Jesucristo no reine en sobre esta tierra, sobre este mundo. Pero va a llegar el día en el cual Jesucristo tome el trono sobre esta tierra y que Satanás sea destronado y lanzado al pozo del abismo, ¿verdad? Aquí hay un paralelo entre Saúl y David y Satanás que persigue a Jesús o que impide hasta este día que Él se siente en el trono, ¿verdad? Ahora el Señor está reinando hoy en día sobre todo aquel que tomamos la decisión de aceptarle como nuestro dueño, Señor y Salvador. De esa manera Él nos traslada del reino de las tinieblas que le pertenece a Satanás al reino de la luz, al reino de Cristo, ¿verdad? Aquí vemos ese paralelo. Ahora, en estos capítulos que siguen vamos a ver a David en persecución por Saúl. Lo vamos a ver también con un lapso de falta de fe. Y vamos a ver a David en sus imperfecciones, lo cual es importante también para que nosotros que somos imperfectos no nos desanimemos. No vamos a mirar a David confiando en el Señor al 100%. Lo vamos a mirar vacilando en su fe. De alguna manera lo vamos a mirar que él comienza a querer defenderse con sus propias fuerzas, empieza a maquinar a usar sus habilidades para escaparse del enemigo en vez de confiar en el Señor y dejar que sea el Señor el que lo saque adelante de todos sus problemas, ¿verdad? Ahora, conforme leemos las imperfecciones de David, de sus engaños y de sus mentiras para escapársele a Saúl, tengamos en mente esto. Comenzamos a decir no que David era el hombre conforme al corazón de Jehová, y eso es juzgar. En realidad no podemos juzgar a David porque no estuvimos en sus zapatos. Si nosotros hubiéramos estado en sus zapatos, a lo mejor también hubiéramos actuado igual o peor todavía, ¿verdad? No podemos juzgarlo. Si el Señor declaró que él era conforme a su corazón, el Señor sabe por qué lo declaró. Ahora, a pesar de sus imperfecciones y fallas y falta de fe en algunas ocasiones, esto nos anima a saber lo que Dios declaró de David, ¿verdad? Que era un hombre conforme a su corazón. Y eso nos anima, gracias a Dios, que la Biblia o la palabra del Señor no encubre o nos habla honestamente de los héroes de fe,
para que nosotros no nos descalifiquemos tampoco. De lo contrario, si esperáramos ser perfectos o que Dios use solamente a los perfectos, no tuviéramos la oportunidad de hablar las maravillas del Señor, ¿verdad? Ahora, este capítulo comienza con la intención de Saúl de matar a David y le da las instrucciones precisas a sus siervos, a sus criados: maten a David. Ya no está buscando ocultarlo. En el capítulo anterior él quería que los filisteos se encargaran de él. Ahora ya no le importa que sean los filisteos los que lo maten, él mismo manda matar a David. Dice el verso 4: y Jonatán habló bien de David a su padre y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti. ¿Y por qué sus obras han sido muy buenas para contigo? Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, ¿verdad? Padre, le está diciendo Jonatán a Saúl: ¿por qué ha cambiado tu actitud contra David? Cuando nadie quería enfrentarse al filisteo, sin embargo, él expuso su propia vida en peligro por la nación de Israel, ¿verdad? Claro que el Señor es el que pone la adrenalina para la batalla, pero él fue el que se expuso para venir contra este gigante. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. En aquel día para Saúl fue una gran felicidad que alguien hubiera vencido al gigante, y se alegró. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá, ¿verdad? Aquí vemos a Jonatán, su hijo, razonando con su padre, haciéndole ver el bien que David había traído al reino. Pero Saúl a este punto está mostrando síntomas de esquizofrenia. Lo vemos con periodos de depresión, luego lo miramos con periodos de remordimiento, luego lo miramos: David, mi hijo, cambia de actitud, un comportamiento bipolar, dos personalidades, o esquizofrenia. Si algún profesional, ¿verdad?, leyera o estudiara el comportamiento de Saúl, muy posible lo diagnosticara con este tipo de enfermedad, ¿verdad?, ya que vacila bastante en su comportamiento. Momentos en los cuales lo vemos arrepentido, pero luego después lo vemos lleno de celos y de ira y de odio contra David. Y su hijo le dice: ¿por qué quieres derramar sangre inocente? Hay una cosa luchar contra el enemigo, ¿verdad?, y matar al enemigo contrario. Esta también era la orden de Dios. Y es otra cosa ir, ¿verdad?, y matar sangre inocente. Ya aquí es con alevosía, con ventaja, y es una transgresión, ¿verdad?, delante del Señor. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Obviamente aquel día las palabras de Saúl fueron convincivas. Convenció a Jonatán porque juramentó por el nombre de Dios de que él no iba a matar a David, y las palabras fueron conventivas. Se convenció Jonatán de que su papá no iba a hacer nada malo, y salió y convenció a su mejor amigo. Le dijo: David, regresa a la casa del rey, porque él me ha jurado que no va a intentar hacerte daño. Y David le hizo caso, ¿verdad? Dice el verso 8. Después hubo de nuevo guerra. El verso 7 no se lo leí, dice: y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. O sea, todo volvió a ser lo mismo, lo convenció. Dice el verso 8: después hubo de nuevo guerra, al pasar unos meses, unos días, y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él.
Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. Esta hazaña de David, en el cual él va y ataca a los filisteos y hace otra gran mortandad, es muy posible, ¿verdad?, que las doncellas salieron otra vez cantando y exaltando a David, que esto volvió a despertar o a provocar el celo de Saúl, ¿verdad? Ese canto de victoria exaltando más a David que a Saúl. Ahora, Saúl ya tenía serios problemas de su ego, y al oír que Saúl solo mató a 1000 y David a 10,000, le volvió a venir sobre él ese mal espíritu. Yendo a Números capítulo 5, verso 14, ahí nos habla, ¿verdad?, del celo, que es un mal espíritu, que se apodera de las personas. Y hay diferentes tipos de celos. En este caso, él tenía celos del éxito de David, y ese celo que él tenía sobre él trajo ese mal espíritu. Y estando ahí Saúl delante de su suegro, ¿verdad?, porque ya él vivía con su hija Mical, comenzó una vez más a tocar el arpa para apaciguar ese espíritu malo que le atormentaba. Verso 10. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Vemos otro de los ataques de histeria de Saúl. David ministrando en la alabanza para calmarlo. Saúl con la lanza en su mano, de repente miró a David y vio en él al enemigo, y le tiró la lanza para tratar de enclavarlo en la pared. Y sabemos que David era un muchacho todavía joven, ágil, con todas sus habilidades en él, por lo cual pudo, ¿verdad?, con sus buenos reflejos, evadir esa lanza que Saúl lanzó contra él. Al mismo tiempo, esta era una advertencia de que no había cambio en Saúl, y que en alguno de esos días que tuviera otro ataque de histeria, en verdad lo iba a matar. David se levantó en ese momento y escapó por su vida, ¿verdad? Se fue a otro lugar. Y Saúl envió, verso 11, y Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Después de este intento de Saúl por matar a David, David se regresó a su casa con su esposa Mical, ¿verdad? Y esta muchacha a este punto amaba mucho a David y obviamente no quería quedarse viuda, por lo cual le ayudó a escapar aquella noche. Ellos comenzaron posiblemente a mirar que su casa estaba resguardada por los siervos de Saúl, lo cual la vida de David peligraba, y aquella noche lo hizo ella descolgar secretamente por la ventana, y él se escapó, y ella se puso ahí el mono de peluche, ¿verdad?, para que creyeran que era David el que estaba durmiendo, y le diera el tiempo para huir e irse lejos. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo, no se siente bien, déjenlo descansar, déjenlo tranquilo. Y volvió Saúl, verso 15, a enviar mensajeros para que viniesen a David. No se quedó convencido.
diciendo, traédmelo en la cama para que lo mate, esté enfermo o no esté enfermo, para el fin que lo quiero, que importa que esté malo. O sea, si lo va a matar, ¿qué importa que esté saludable o que esté enfermo? Tráiganmelo a como dé lugar. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera, ¿verdad? Esto solían hacer mucho los hermanos cuando estaban jóvenes, ¿verdad? Se iban de parranda y luego dejaban las almohadas acomodadas para engañar a sus padres. Esto mismo hizo Mical. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así? ¿Y has dejado escapar a mi enemigo? Ahora ya es su enemigo. Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no yo te mataré, ¿verdad? Aquí miramos también a la Mical, buena para las mentiras, ¿verdad? Ella fue la que le sugirió que se escapara por su vida y ahora dice, es que él me amenazó, me dijo que si yo no lo dejaba ir, él me iba a matar a mí, ¿verdad? Ya estamos viendo por qué es que Saúl se la dio como esposa, tiene mucha imaginación. Ahora, aquí en este periodo de la vida de David, tenemos el trasfondo para el Salmo 59. El Salmo 59 salió de esta ocasión en la cual Saúl mandó a sus siervos a rodear su casa para matarlos. Yo le sugiero que usted lea el Salmo 59 y va a entender exactamente por qué David está escribiendo de esa manera, ¿verdad? Peligro de su vida lo hizo escribir este Salmo 59. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Rama y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot, y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Naiot en Rama. Rama estaba aproximadamente a unas 10 millas de al norte de Jerusalén, y en aquel tiempo Jerusalén todavía no era la capital de Israel o del reino de aquellos tiempos. La capital de Israel era Gaba o Gibeá, y fue para allá que se escapó David, se fue a Rama en busca de Samuel y le contó todo lo ocurrido. Le platicó el comportamiento de Saúl, lo cual no duda que Samuel no ignorara, ¿verdad? Pero buscó refugio en la casa de Dios. Ahora, no huyó con sus padres David, lo cual fue algo sabio, porque Saúl hubiera también venido contra la familia de David. Él escapó donde estaba Samuel. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Llegaron a Rama, pero de ahí se fueron a Naiot. Naiot era donde estaba la escuela de profetas. Este Samuel fue el que inició la adoración al Señor, ¿verdad? Él fue el primero que hizo orquesta, digámoslo así, para glorificar al Señor. Y también tenía la escuela de profetas. En realidad los profetas eran los únicos que sabían leer y escribir, era la gente educada de aquellos días y eran los que profetizaban también, o sobre los cuales venía el Espíritu de Dios y profetizaban, ¿verdad? Sabemos que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento solamente reposaba sobre ciertas personas que eran los profetas, los sacerdotes, y los reyes eran ungidos con el poder del Espíritu Santo, y no todos, claro, ¿verdad? Algunos ya eran por dinastía, ya no era porque el Señor los escogía, pero sabemos que a David lo escogió el Señor y el Espíritu Santo vino sobre él, igual que a Saúl, pero Saúl, ¿verdad? El Espíritu de Dios se alejó de él por la desobediencia que él mostró al Señor. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Naiot en Rama. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David, los cuales vinieron
una compañía, los cuales vinieron, una compañía de profetas que profetizaban, y Samuel estaba allí y los predecía, ¿verdad? Había también ahí un avivamiento y era Samuel el que estaba al frente del avivamiento aquel día en la universidad de Nayot, o en la escuela de profetas de Nayot también. Ahora, y dice que llegó una compañía de los que habían enviado, dice, y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaban. Vino una compañía de soldados, no sabemos cuántos venían en aquella compañía, pero al llegar ahí donde estaba el avivamiento, en los profetas de la escuela de Nayot, ellos mismos también comenzaron a profetizar involuntariamente, ¿verdad? No podían evitar profetizar y sentir el poder y la unción de Dios, ¿verdad? Dice el verso 21, cuando lo supo, Saúl envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron, y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. A este punto, ¿verdad? Son 3 compañías diferentes que Saúl manda con la intención de traer a David para matarlo, pero milagrosamente el Espíritu de Dios también cae sobre ellos. Verso 22 dice, entonces él mismo fue a Rama, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió, he aquí están en Nayot en Rama. Y fue a Nayot en Rama, y también vino sobre él el Espíritu de Dios. Y ahí miramos el Espíritu con E mayúscula. Era el Espíritu de Dios que cayó sobre Saúl también, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Rama, y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también, Saúl entre los profetas. Este dicho ya existía. La primera vez que Samuel ungió a Saúl como rey, le dio todo lo que le ocurriría, le predijo todo lo que le ocurriría en aquel día. Y le dijo, cuando bajes a cierto lugar vas a encontrar a los profetas y vas a profetizar. Y sabemos que Saúl era un hombre analfabeto en aquellos tiempos. La escuela era solamente para los instruidos de aquellos días, o a los que podían pagar los estudios en aquellos días, o a los llamados a estudiar de aquellos días. Sin embargo, Saúl profetizó y se hizo aquel dicho, Saúl entre los profetas. Una vez más ahora miran a David despojarse de su ropa real, e inclusive está desnudo delante del Señor y de Samuel, profetizando también. Y es algo que no podemos entender, sabiendo las malas intenciones de Saúl en su corazón para contra David. Ahora lo vemos profetizando bajo el poder del Espíritu. Ahora, en esto la explicación es que Dios, o el poder de Dios, estaba protegiendo a David. Eso es importante notar, ¿verdad? Saúl envía mensajeros para arrestar a David, para matarle, pero Dios interfiere en una forma sobrenatural. No era que ellos tal vez merecían estar bajo el poder del Espíritu Santo, sino que esta fue la manera en la que el Señor los entretuvo mientras David, huía de Saúl. Eso es lo que los estudiadores, ¿verdad?, enseñan. Ahora, lo cual a los mensajeros y a Saúl les fue bien, ¿verdad? Fue algo precioso que el Espíritu de Dios los tomara cuando ellos iban a atentar contra la vida de David, porque Dios los hubiera podido haber matado. Sin embargo, en vez de matarlos, escogió llenarlos de su poder, y estando bajo su poder, les quitó toda la voluntad de poder hacerle algo a David. Aunque ellos querían
hacer lo que se les había ordenado, no podían porque el poder de Dios se los impidió. Ahora, Saúl también quedó desarmado para tentar algo contra David, y así David fue divinamente protegido de Saúl por el Señor, ¿verdad? Y esto es de notar, aunque Dios intervino en una forma divina, más adelante vamos a mirar que tristemente David trata de defenderse con sus propias artimañas, ¿verdad? Ahora, a David ya el Señor le había prometido que él era el siguiente rey de Israel. Y si Dios te ha dado una palabra, tú simple y sencillamente tienes que esperar en el tiempo del Señor. Pero vamos a mirar que David también se está desesperando y él comienza a usar sus propias habilidades o sus propias artimañas para escaparse de Saúl, ¿verdad? En esta ocasión el Señor lo libró, y si Él lo libró en esta ocasión, lo va a librar en las futuras ataques de Saúl. Pero vamos a mirar en el próximo capítulo las debilidades de David. Y gracias al Señor que la Biblia no nos lo tapa, sino que nos las expone para que lo sepamos. Vamos a orar para ser despedidos, ¿verdad? Que Dios nos ayude a caminar por fe y no tener esos lapsos de falta de fe en los cuales dejamos de confiar en el Señor y queremos resolvernos la vida nosotros solos. Amén. Padre que estás en gloria, precioso Dios, una vez más agradecemos tu presencia, tu ayuda, tu bondad, tu misericordia, Señor. Tú eres el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias porque nos has dado en esta mañana el deseo de estudiar tu palabra, de abrir estas páginas, de escuchar lo que tú tienes para nosotros, maravilloso Dios. Permita, Padre, que nos podamos volver a dar cita la próxima semana, Señor, con tu ayuda, y podamos estar aquí estudiando tu palabra. Ahora te pido por tu pueblo, Señor amado, ahí donde se encuentra, Señor. Provee para sus necesidades, sean físicas, sean materiales, emocionales o espirituales, maravilloso Dios. Pedimos por la familia Rubio, que tú los fortalezcas, maravilloso Dios. Sabemos, Señor amado, que no es una pérdida, Señor, para los que estamos en Cristo. Nuestra hermana Esther está descansando delante de tu presencia. Ahora pedimos que tu mano poderosa sea sobre esta familia, Señor mío, Dios mío. Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga y les regale otra excelente y gloriosa semana. Dios les bendiga.